Imaginemos por un momento la adquisición de la maquinaria más compleja, la más sofisticada y potente de todo el universo. Vale, me lo imagino. Te llega a casa, la desempaquetas con un cuidado extremo, buscas en el fondo de la caja y, bueno, resulta que no hay manual de instrucciones por ninguna parte. Menudo agobio, claro. Una pesadilla logística. Totalmente. O sea, nadie te explica qué hace cada botón, ni cómo evitar que, no sé, que el sistema colapse de vez en cuando. Y es una sensación de vértigo absoluto, porque, a ver, existe todo ese potencial masivo ahí, pero al final, en el día a día, la humanidad ha estado pulsando botones al azar. Sí, sí, cruzando los dedos. Exacto, cruzando los dedos y esperando que la maquinaria funcione sin sobrecalentarse demasiado. Y esa maquinaria, por supuesto, es la mente humana. Hoy nos embarcamos en una exploración detallada sobre un concepto que, bueno, llena estanterías enteras en la sección de desarrollo personal, pero que muy pocos entienden realmente a nivel mecánico. La programación neurolingüística. Eso es, la famosa PNL. Nuestra misión en este análisis a fondo es ir mucho más allá de la simple palabra de moda, ¿sabes? Claro, el objetivo es desarmarla. Exactamente. Vamos a diseccionar los engranajes de este sistema para entender de verdad cómo funciona este manual de usuario para la mente que nadie nos entregó al nacer. Y para lograrlo nos estamos apoyando en grabaciones fundacionales, que son unas verdaderas cápsulas del tiempo. Documentan cómo se construyó esta disciplina en sus inicios. Son fascinantes, la verdad. ¿Lo son? Porque el objetivo de este análisis es desmitificar la jerga y destilar la esencia pura de cómo el ser humano estructura su pensamiento. O sea, si logramos entender cómo codificamos la realidad, podemos empezar a alterar esa misma realidad. Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, antes de poder usar cualquier manual técnico, el primer paso lógico es entender la anatomía de la máquina, ¿no? Lógico, sí. Y la forma más directa de hacerlo es troceando el propio nombre. Programación neurolingüística. Empecemos por la primera letra, la N, el componente neuro. Muy bien. Cualquier persona sabe que interactuamos con el mundo a través de los sentidos, pero entiendo que aquí la perspectiva es mucho más clínica, mucho más técnica. Totalmente. A ver, en este contexto, neuro se refiere a la neurología básica. Es pensar en el sistema nervioso como un gigantesco embudo de información. Un embudo, vale. Porque el entorno nos bombardea constantemente, con millones de bits de datos por segundo, luz, sonido, temperatura. Para no enloquecer, el cerebro filtra todo eso a través de lo que llaman el sistema BAOC. BAC-COG. Visual, auditivo, cinestésico, olfativo y gustativo. Eso es. O sea, la vista, el oído, el tacto y las sensaciones corporales, el olfato y el gusto. El cerebro toma esos datos en bruto y construye un mapa tridimensional de la realidad en nuestro interior. Ya, una representación interna. Exacto. A esta recreación la llamamos representación interna. Entonces, a ver si lo entiendo. Quienes nos escuchan y nosotros mismos no operamos en el mundo real en sí. No, para nada. Operamos en un mapa simulado que nuestro cerebro acaba de renderizar, por así decirlo, basado en los pocos datos sensoriales a los que decidió prestar atención en ese milisegundo. Lo has clavado. El mapa no es el territorio. Es un concepto vital. Y ahí es donde entra la L, la lingüística. Ajá. Una vez que el cerebro tiene ese mapa, necesita darle sentido. Y lo hace fragmentando la experiencia y poniéndole etiquetas. Déjame plantear una analogía para ver si lo estoy visualizando bien. ¿Dispara? Si pensamos en la mente como un ordenador de última generación, el componente neuro sería el hardware y los periféricos, ¿no? O sea, la lente de la cámara web captando luz, el micrófono registrando vibraciones, los sensores táctiles. Eso es, los inputs físicos. Exacto. Y la lingüística sería el código fuente, ¿verdad? El lenguaje de programación subyacente que traduce esa luz y esas vibraciones en unos y ceros para que la máquina sepa qué diablos hacer con ellos. Es una estructura perfecta para visualizarlo, me encanta. Y lo más impactante de ese código fuente mental, según las fuentes, es lo limitado que es en cuanto a variables. ¿Limitado en qué sentido? Pues que, en realidad, solo existen 6 acciones posibles en nuestro foro interno. Solo 6. Madre mía. Solo 6. O sea, la experiencia humana es infinitamente vasta por fuera, pero internamente solo podemos, ver imágenes, escuchar sonidos, sentir sensaciones físicas, recordar u oler aromas, saborear algo mentalmente, Van 5. y la sexta, que es la más omnipresente de todas, hablar con nosotros mismos.
el famosísimo diálogo interno. Eso es. Pero espera, a ver, si el código fuente es tan limitado y solo tiene 6 comandos básicos, ¿cómo es que produce resultados tan increíblemente variados? O sea, desde un pánico paralizante hasta una motivación extrema. Pues por cómo se estructura ese código. Y ahí entra un detalle crucial sobre el diálogo interno, porque muchas veces la gente asume que no tiene esa voz operando. Ah, sí. Sí. Alguien puede detenerse un segundo, analizar su propia mente y decir en silencio, pues yo no escucho ninguna voz. Pero esa misma frase ya es la voz hablando. Es alucinante. Exacto. Es el sistema operativo comentando sobre su propio estado. Qué bueno. Y esa toma de conciencia es la llave de absolutamente todo. Si alguien no es consciente de que está ejecutando un código lingüístico constante para mantener un problema vivo en su cabeza, jamás podrá intervenir en el proceso. Claro, estás a ciegas. Y eso nos lleva a la P de las siglas, la programación. Vale, siguiendo con la analogía del ordenador, si ya tenemos el hardware, que es lo neuro, y el código fuente, lo lingüístico, Ajá, la programación es el software final que se ejecuta en piloto automático. El comportamiento visible, no. correcto. Pero aquí hay una idea central en este material que resulta bastante inquietante, la verdad. ¿Cuál dirías que es? La noción de que el entorno, la familia, la escuela y la sociedad nos han estado programando desde el mismo instante en que nacemos. Se nos han instalado programas de miedo, de éxito, de fracaso, de vergüenza, y todo esto sin que tuviéramos acceso al teclado en ningún momento. Es una locura cuando lo piensas. Es una locura total. Y entiendo que la PNL propone recuperar el teclado. Exactamente. Retomar el control. Pero a nivel puramente práctico, ¿cómo se hace eso? Porque, ¿cómo se reescribe un código que lleva, no sé, 3 décadas ejecutándose solo? Aquí es donde pasamos de la teoría, del qué, a la acción, al cómo. La programación mental no es magia, ¿eh? Es pura mecánica de lo que en PNL se llaman submodalidades. Submodalidades, ¿vale? Sí. Si alguien tiene una fobia, por ejemplo, a hablar en público, su cerebro no está simplemente teniendo miedo al azar. Está ejecutando una estrategia milimétrica. Una estrategia. Sí. Internamente quizá está proyectando una imagen mental enorme, súper brillante y a todo color, de un público riéndose. Y a la vez, escuchando una voz interna a todo volumen que dice, te vas a equivocar, vas a hacer el ridículo. Vale. O sea, la mente está reproduciendo una película de terror a máxima resolución y con sonido envolvente. Exactamente. Y la forma de reescribir el programa es entrar en el panel de control de esa representación interna y alterar deliberadamente esas submodalidades. ¿Alterarlas cómo? Pues, ¿qué pasa si mentalmente tomamos esa imagen aterradora del público, le quitamos el color y la dejamos en blanco y negro? Vale. ¿Qué pasa si la encogemos al tamaño de un sello de correos y la alejamos mentalmente a 15 metros de distancia? Ya, le quitas toda la fuerza visual. Y no solo eso. ¿Y si a esa voz interna catastrófica le bajamos el volumen y le ponemos, no sé, el tono del Pato Donald o de cualquier personaje de dibujos animados? Pues que la emoción asociada colapsaría por completo. O sea, es imposible sentir terror paralizante ante un sello de correos en blanco y negro que te habla con voz de dibujo animado. Ese es el mecanismo exacto. Lo has visto clarísimo. Al cambiar la estructura del recuerdo o de la imaginación, es decir, las imágenes y los sonidos, la respuesta neurológica cambia inevitablemente. Ya. El cerebro deja de producir cortisol y la sensación de pánico se desvanece. Eso es recuperar el control del teclado. Eso tiene todo el sentido a nivel mecánico. Es fascinante. Pero claro, tener el manual técnico más preciso del mundo no sirve de absolutamente nada si el operador de la máquina tiene la actitud equivocada. Fundamental. El factor humano. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque Richard Bandler, que es uno de los fundadores de todo esto, no definió la PNL como una ciencia matemática fría y estricta, sino como un espíritu y una actitud respaldados por una metodología. Es una definición preciosa, la verdad, y cambia por completo el enfoque. Porque no se trata solo de aplicar técnicas de forma estéril o robótica. Claro, no es dar a un botón, y ya. No. Toda esta arquitectura mental requiere una mentalidad específica para funcionar, que según las fuentes se fundamenta en 3 actitudes básicas. ¿Vamos a verlas? La primera es la curiosidad. Pero ojo, una curiosidad libre de todo juicio clínico. Tiene que ser casi como la curiosidad de un niño pequeño. Sí, de hecho, las grabaciones mencionan una imagen muy gráfica.
Hablan de una niña de 2 años y medio en el jardín, mirando cómo se arrastran los insectos o maravillada por el vuelo de una abeja. Eso es. Es ese puro deseo de entender, oye, ¿cómo funciona esto? Sin juzgar si el bicho es feo o bonito. Y ese estado de asombro es vital, porque cuando un adulto enfrenta un problema crónico, sueles hacerlo desde la frustración, la culpa o la desesperación, ¿verdad? Sí, desde el ¿por qué me pasa esto a mí? Exacto. Eliminar esa carga emocional y sustituirla por una curiosidad pura y casi infantil desactiva automáticamente la respuesta de estrés del cerebro y te permite analizar la maquinaria del problema de forma objetiva. Y supongo que eso enlaza directamente con la segunda actitud, que es la experimentación radical. Sí, van de la mano. Es la voluntad de modificar cualquier pequeña variable solo para ver qué pasa. Pero, a ver, aquí hay algo en el comportamiento de los pioneros de la PNL que me genera bastante ruido. Cuéntame, ¿qué te chirría? Pues se cuenta en las fuentes que en lugar de preguntar a una persona deprimida o bloqueada, oye, ¿por qué tienes este problema? Se acercaban y le decían, wow, ¿cómo haces eso? ¿Cómo consigues fracasar de una forma tan consistente? Ya, suena fuerte. Es que, un momento, si alguien está sufriendo profundamente porque su vida se desmorona y un terapeuta le dice, ¿qué talento tienes para el fracaso? Eso raya en el insulto. Suena a burla cruel, vaya tela. Es una reacción súper lógica la tuya. Suena abrasivo y totalmente contraintuitivo desde el paradigma de la psicología tradicional. Ya te digo. Pero, a ver, analicemos la mecánica de esa intervención. Cuando a un ser humano se le pregunta ¿por qué fracasas?, ¿qué hace su cerebro inmediatamente? Ponerse a la defensiva, claro. Buscar justificaciones. Empieza con porque la economía está fatal, porque mi infancia fue súper dura, porque, yo qué sé, no tengo suerte. Exacto. El cerebro se protege. La pregunta ¿por qué? Genera historias, genera excusas y, sobre todo, culpa. Y congela a la persona en un papel de víctima de las circunstancias. Vale, lo veo. Sin embargo, al preguntar con genuina fascinación investigativa, oye, ¿cómo lo haces tan bien?, se logra un cortocircuito neurológico brillante por dos motivos. ¿El primero? Primero, valida que el cerebro de la persona no está roto. Al contrario, le estás diciendo que su cerebro es una máquina tan perfecta que logra ejecutar la estrategia del fracaso o del pánico con un 100% de efectividad cada vez que lo intenta. Ah, qué interesante. O sea, le quita la etiqueta de persona defectuosa y que no tiene remedio y le pone la etiqueta de ejecutor de un sistema perfecto. Exactamente. El sistema funciona, solo que el resultado no es el deseado. Y segundo, fuerza a la mente a salir de esa narrativa del dolor y entrar en la disección pura del proceso. Claro, al preguntar cómo, tienes que explicar los pasos. Eso es. Si alguien tiene que explicar cómo produce su propia ansiedad paso a paso, tiene que desarmar el sistema. Dirá algo como, bueno, primero respiro de forma superficial, luego me imagino el peor escenario posible, luego me digo mentalmente que soy un inútil. Estás desglosando el código. Y al mapear los ingredientes de esa receta mental, la experimentación entra en juego. El experto puede decir, perfecto, pues altera el paso 2. Cambia esa imagen catastrofista y veamos si sigas logrando el mismo nivel de ansiedad. Es brillante, la verdad. Al erradicar el juicio moral sobre el problema y tratarlo como un simple problema de ingeniería inversa, la persona recupera su poder de elección. Recupera el teclado, como decías antes. Exacto. Pero claro, aplicar esta curiosidad y experimentación con problemas reales de personas que están sufriendo de verdad requiere mucha sangre fría por parte del que ayuda. Muchísima. Hay que superar el miedo a equivocarse, a que no funcione. Y esto nos lleva a la tercera actitud que mencionan los audios: actuar como si. Actuar como si, la piedra angular. Es la idea de operar con certeza absoluta, incluso sabiendo que no se tienen todas las respuestas en ese momento. Es vital para pasar a la acción. De hecho, hay un caso clásico en las grabaciones, súper ilustrativo, sobre un terapeuta novato que se enfrenta a un caso de una fobia severa a las serpientes. Sí, la mujer que no podía ni ver la tele. Esa misma. La clienta no podía ni encender la televisión por miedo a que apareciera el programa británico este de supervivencias, solo porque en los créditos de inicio salían unas pitones. ¡Qué nivel de ansiedad, madre mía! Imagínate. Y el terapeuta conocía la técnica de la PNL en teoría, la había estudiado, pero nunca jamás la había usado en la vida real. Estaría temblando por dentro. Su voz interna le gritaba que no estaba preparado, que iba a fallar.
pero eligió silenciar esa voz y actuar como si fuera el mayor experto mundial en fobias. Vale, déjame frenarte ahí un segundo, porque aquí tengo otra duda. ¿No es eso simplemente fingir? ¿En qué sentido? Pues que si alguien está lidiando con un trauma real o un ataque de pánico severo en una consulta, que la persona al mando proyecte una falsa certeza mientras por dentro duda, me parece casi negligente. Es, no sé, vender humo. Parecería negligente, sí, si el objetivo fuera proteger el ego del terapeuta. Pero la mecánica detrás del actuar como si es pura neurología. Es pura gestión de estados. A ver, explícame eso. El cerebro humano, especialmente cuando está en un estado de pánico o fobia, escaneará el entorno como un radar, buscando señales de seguridad o de peligro. Vale. Si quien lidera la interacción duda, titubea o muestra nerviosismo, las neuronas espejo del cliente captan esa incertidumbre al vuelo, y el pánico se amplifica. Ah, entiendo. O sea, el cliente piensa, madre mía, si el propio experto está asustado o no sabe qué hacer con mi problema, significa que mi problema es realmente indomable. Exactamente. En cambio, cuando se proyecta una certeza inquebrantable, no se está mintiendo sobre los conocimientos médicos o técnicos, se está creando un contenedor neurológico seguro. Un espacio seguro para trabajar. El cerebro de la clienta detecta esa congruencia total y se relaja lo suficiente como para permitir que la técnica de intervención funcione. El estado del facilitador altera el estado del sujeto. Y de hecho funcionó. La clienta eliminó la respuesta fóbica. Y las fuentes aclaran algo muy importante aquí, y es que el resultado no fue convertir a la clienta en una temeraria que de repente se va a abrazar cobras al desierto. No, claro que no. Generó lo que llaman un cambio generativo, o sea, aprendió a sentir comodidad frente a una pantalla de televisión, pero manteniendo la prudencia natural y adaptativa ante un peligro real. Desarrolló una respuesta apropiada al contexto. Y ese actuar como si se entiende muy bien a nivel logístico, con la analogía que aporta Jack Canfield sobre la conducción nocturna que también se menciona. Es una imagen mental fabulosa, yo estaba pensando justo en eso. Adelante, cuéntala. Pues a ver, si uno tiene que conducir de noche desde una ciudad a otra que no conoce, los faros del coche iluminarán a lo sumo los próximos 200 metros de carretera. El resto del camino, cientos y cientos de kilómetros, está sumido en la oscuridad total. Así es. Pero claro, nadie se queda aparcado en el arcén esperando a que amanezca para poder ver la ruta completa antes de arrancar el motor. Por supuesto que no, sería absurdo. Se asume con total certeza que los primeros 200 metros están despejados. Se pisa el acelerador y la mera acción de avanzar hace que los faros iluminen el siguiente tramo. Vas descubriendo el camino. Se asume el éxito de la ruta y se ajusta la dirección solo si aparece un bache repentino en el asfalto que ya tienes iluminado. Es la antítesis de la parálisis por análisis. Vale, entonces, recapitulando. Tenemos las piezas: la anatomía neuro y lingüística, las actitudes de curiosidad infantil, la experimentación implacable y el actuar con certeza en la oscuridad. Tenemos el kit completo. Pero, históricamente, ¿cómo pasaron Bandler y Grinder de simplemente tener estas actitudes a estructurar toda la disciplina de la PNL en los años 70? El material documenta que no inventaron técnicas de la nada sentados en un laboratorio. No, para nada. Aplicaron una metodología súper específica llamada modelado conductual. Literalmente buscaron a los terapeutas más exitosos de su época y les hicieron ingeniería inversa. Y esto fue una disrupción total del paradigma terapéutico. En aquella época los pacientes pasaban años tumbados en el diván explorando el porqué de sus traumas, a menudo sin curarse nunca. Años y años rascando en el pasado. Pero había excepciones brillantes. Gigantes como Milton Erickson en hipnosis clínica, Virginia Satir en terapia familiar o Fritz Perls en la Gestalt lograban curaciones asombrosas en sesiones rapidísimas. Eran los genios de la época. Eso es. Y Bandler, desde su óptica de programador informático, y Grinder como experto lingüista, decidieron modelar esta excelencia. Pero a nivel técnico, ¿qué es exactamente lo que modelaban? Porque, a ver, no se trata de imitar cómo se viste Virginia Satir o copiar el tono de voz de Milton Erickson, ¿no? ¿Cómo se extrae el software de la mente de un genio? Lo que hacían era rastrear minuciosamente los patrones lingüísticos y las secuencias de pensamiento de estos terapeutas. Observaban cómo filtraban la información de sus clientes cuando hablaban. ¿Y qué descubrieron? Pues, por ejemplo, de este modelado surgió el metamodelo de lenguaje, que es una de las herramientas fundamentales de la PNL. Ya, el metamodelo. ¿Cómo funciona eso en la práctica?
porque así dicho suena a concepto súper abstracto. Es una herramienta de precisión para detectar fallos en la representación interna de alguien. Imaginemos que un cliente de Virginia Satir decía algo en consulta como «Nadie me escucha en mi familia, soy totalmente invisible». Una frase súper común, la verdad. Muy común. La psicología tradicional quizá exploraría cómo se siente el paciente respecto a esa invisibilidad, pero el metamodelo detecta al instante una generalización masiva en la palabra nadie y una eliminación de datos. Vale, ¿y cuál sería la intervención ahí? La intervención lingüística sería desafiar la estructura. Preguntarías algo como, ¿literalmente nadie? ¿Jamás en toda tu vida te ha escuchado? ¿Ni siquiera una vez? Claro, al hacer esa pregunta tan específica, el cerebro del cliente no puede mantener la ilusión de la generalización. O sea, se ve obligado a buscar excepciones reales en su propio mapa mental. Exacto, no le queda otra. Y entonces dirá, bueno, mi hermana sí me escuchó la semana pasada. Y en ese preciso instante, la afirmación absoluta de que nadie le escucha colapsa. El mapa se amplía. Lo has explicado perfecto. El metamodelo enseña a preguntar cómo específicamente sabes que te ignoran. Fuerza a la persona a reconectar su queja lingüística abstracta, que flota en el aire, con la experiencia sensorial real y medible. Alucinante. Y al modelar estos patrones de interrogación que Satir o Pearls usaban instintivamente, lograron destilar su magia terapéutica en un sistema que cualquier persona podía aprender. Democratizaron la genialidad, literalmente. Demostraron que la excelencia humana, ya sea para superar un trauma, liderar equipos o comunicar de forma brillante, no es una lotería genética ni un don divino con el que naces. No lo es. Es una estructura sintáctica y neurológica. Y si tiene una estructura, se puede desarmar, se puede estudiar y se puede transferir a otra mente. Y esa transferencia de conocimiento es lo que permite el verdadero cambio generativo del que hablábamos. O sea, no se trata de darle un pescado a alguien para saciar su hambre de hoy. Ni siquiera de enseñarle a pescar. Eso es. Se trata de enseñarle cómo funciona la hidrodinámica, cómo es el ecosistema marino y cómo construir herramientas para que pueda diseñar su propia forma de pescar en cualquier océano que se encuentre en el futuro. Qué buena metáfora. Es instalar un sistema operativo que se actualiza a sí mismo frente a nuevos retos. Lo cual pone en perspectiva por qué dominar este manual de instrucciones es tan vital para cualquiera que nos escuche. Como se menciona a menudo en los audios, el ser humano es una máquina constante de lograr objetivos. Desde que nos levantamos. Exacto. Desde abrir los ojos por la mañana, atarse los zapatos o preparar el café, estamos ejecutando programas que logran un resultado. La maquinaria funciona siempre, es implacable. Funciona sin descanso, ¿sí? La diferencia radical está en la intencionalidad que le pongas. Quien no comprende las piezas de su neurología, ni atiende a la lingüística que estructura su realidad, logrará resultados, claro, pero serán el eco de la programación que otros insertaron en su sistema. Será un pasajero asustado en un vehículo autónomo que no controla. Tal cual. La promesa de esta disciplina es tomar el volante, entender qué hace cada pedal y decidir el destino exacto con absoluta deliberación. Una transición de pasajero pasivo a arquitecto del propio sistema. Y eso, bueno, creo que abre una puerta final, una reflexión inmensa para dejar resonando a quienes están al otro lado. A ver, plantéala. Si aceptamos la premisa de que nuestras creencias, nuestros miedos más profundos y nuestros límites son, en gran medida, simples líneas de código que en nuestro entorno, nuestros padres o la sociedad teclearon en nuestro sistema nervioso desde que éramos bebés, Sí. ¿qué ocurre cuando finalmente tomamos conciencia de ese teclado? Si empezamos a auditar ese código, borrando las submodalidades que nos frenan, alterando las imágenes y reescribiendo el lenguaje interno para optimizar el rendimiento. Es un cambio de paradigma total. Pero la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que queda cuando termina ese proceso de reescritura? Debajo de toda esa programación heredada y luego reescrita a voluntad, ¿existe realmente un yo verdadero inalterable? ¿O somos en última instancia simplemente la suma cambiante del código que elegimos ejecutar? Uf. Ahí lo dejo. Una pregunta inmensa para la maquinaria más compleja de todo el universo.